Muy buenas tardes, amados hermanos. Bendiciones del cielo sobre cada una de sus vidas. Vamos a la Escritura. 1 Timoteo 5, 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Padre querido, una vez más, gracias por estar aquí. Bendícenos con tu gracia para poder entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de diferentes personas, ¿no es cierto?, que hay en la iglesia. Y hablamos acerca de cómo tratar con los ancianos de edad, de las ancianas, de las señoritas, de las jovencitas. Y hablamos también, y principalmente estuvo muy centrado todo el tema en lo que es las viudas. Y aquí termina, ¿no?, casi termina la semana pasada, el verso 14, cuando dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, ¿ya? O sea, si eres una viuda joven, que se case, ¿ya? Se case. Y dentro de lo que es el matrimonio, criar hijos. Hoy día no está de moda tener hijos, hermano. Y muchos creyentes y parece que se olvidan que Dios dio un mandato en esto. Y parece que ya no hay muchas posibilidades para algunos. Entonces, nuestra nación va en decrecimiento poblacional. No sé si sabía usted eso, pero hace varios años ya que los chilenos tienen un hijo, el matrimonio, 2 hijos, y con 1 y 2 hijos no hay crecimiento, hay decrecimiento en la población. Así que estamos complicados. Pero también en la iglesia, hermanos, es cada vez que los creyentes se niegan a engendrar o concebir hijos en sus vientres, hermanos, también tenemos un problema, porque la iglesia va también de crecimiento si no gana personas de afuera. Entonces la iglesia por lo menos debería mantener, ¿no es cierto?, un crecimiento biológico, de avance. Por eso yo doy tantas gracias cuando escucho a los niños acá en la iglesia correr, a veces meten bulla, pero gloria a Dios. Y queremos que haya más niños en la casa del Señor, que críen hijos, que gobiernen su casa, y de esa manera, ¿no es cierto?, no le den ninguna ocasión al diablo, al adversario, de maledicencia. Porque algunas ya se han apartado en pos de Satanás, y eso no está bien. Amén. Cuando hacen mal las cosas, cuando no hacemos correctamente las cosas, estamos expuestos a caer y a equivocarnos y a dar y fallar. Por eso el consejo bíblico es importante. Y termina diciendo este tema de las viudas: si algún creyente o alguna creyente
O sea, no solamente el varón, sino también la dama tiene viudas que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, cuando habla de viudez aquí está hablando de un total desamparo. 17. Los ancianos. Los ancianos. ¿Qué ancianos? Aquí habla de otros ancianos. ¿Ya? Aquí la palabra debe ser entendida en un sentido amplio sobre aquellos que están en liderazgo. El enfoque se hace en los ancianos que gobiernan y los ancianos que enseñan, no necesariamente solamente una parte, sino sobre ellos, ¿no es cierto? Estas personas importantes dentro de la iglesia, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿ya? Predicar y enseñar es la labor primordial, ¿no es cierto?, de un pastor en la iglesia, predicar y enseñar la palabra. Entonces dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces cuando habla de esto, de este doble honor, significa, hermano, en palabras de Pablo, soporte económico, ¿ya? Soporte económico, está diciendo, o sea que las personas que trabajamos en el ministerio cristiano, ¿verdad? No estamos transgrediendo la palabra, sino que estamos viviendo en la palabra cuando, ¿verdad? Porque dice que no pondrás bozal, ¿verdad? Algo que impida comer a un buey, ¿no es cierto? Un torito que está dando vuelta en una era, trabajando y quiere comer y tomar del trigo y toma nomás, ¿ya? Eso es lo que dice el apóstol, ¿ya? Y porque digno es el obrero de su salario. Entonces, gloria al Señor. Yo doy gracias a Dios que desde que decidí dejar, ¿no es cierto?, las posibilidades económicas de la sociedad, del mundo, Dios siempre me ha sostenido, incluso antes de ser pastor. De una u otra manera Dios siempre proveyó para la necesidad, porque yo dejé mi trabajo cuando era muy joven para prepararme, para estar, y me apegué a mi pastor, y Dios se encargó siempre, hermano, que nunca faltara. Que Dios al que llama le provee. Yo creo que es así, ¿ya? Y eso es algo que la iglesia debe entender. Es triste cuando hay gente que sirve mucho y vive, hermanos, tan apretados económicamente. Y yo no sé si es porque Dios quiere, que no lo creo, considero, sino muchas veces porque la iglesia no entiende este principio. Piensa que, como dijo una persona por ahí, un niño cuando va, y tu papá ¿en qué trabaja? No trabaja, es pastor, ¿ya? Entonces pareciera que no hay trabajo, y hay trabajo, porque hay que trabajar para llevar adelante la obra del Señor, ¿ya? Entonces, hermano, es un principio también importante que hay aquí en la Escritura. Después el verso 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, ¿cómo se trata entonces a un líder acusado de pecado? ¿Ya? No admitas acusación, ¿ya? Ni siquiera la admitas, ¿verdad? Sino que no dice, no lo creas, sino que no lo admitas. Una persona que va a acusar a otras debe ser capaz de enfrentar eso, ¿ya? Porque si no es capaz de enfrentar, ¿de qué me sirve a mí saberlo? Por ejemplo, yo siendo el pastor de la iglesia, y usted me dice, viene y me dice, por ejemplo, un hermano que nosotros no tenemos nada que decir de él, pero por ejemplo, solamente estoy dando un ejemplo, y usted me dice, oiga, el hermano Jaime estaba en esta situación compleja, difícil, allá, pero está dispuesto a testiguar. ¿Quién más vio eso? Eso es lo que dice el texto. Tristemente en la iglesia del Señor a veces creemos a la primera, hermano. Creemos a la primera y ya tachamos a la persona como que ya lo hizo, pero la Biblia dice otra cosa. Usted cuando escuche, y ojalá que no escuche muchas cosas de sus hermanos, sino las cosas buenas y virtudes de sus hermanos,
Pero si escucha algún rumor, usted párelo y dígale, ¿está dispuesto a atestiguarlo? Entonces anda delante del pastor y dile esto. ¿Y quién más va a estar contigo? Porque dice el texto que, hermanos, contra un anciano, una persona, un líder, una persona que tiene una vida consagrada al Señor, una persona que tiene un lugar importante dentro de la iglesia, en este contexto de servicio, de entrega, de devoción al Señor, no se debe admitir acusación sino cuando hay 2 o 3 testigos. A veces me pasa a mí, y está dispuesto a hablar, no quiero hablar, entonces ¿de qué me sirve? A mí no me sirve escuchar si no me habla. ¿Sabe por qué? Porque yo también soy débil y puedo tender a prejuiciarme. Es tan fácil matar la honra de la gente. Es tan fácil, hermano, llevar rumores. Es tan fácil llevar chismes. Es tan fácil tirar piedras. Es tan fácil hacer eso. Pero, hermanos amados, hay que hacerlo diferente. ¿Ya? Leí esta historia que dice, una vieja historia acerca de un pastor que intentaba defenderse de las críticas. Este dijo, se está corriendo la historia de que le dije a mi esposa que no fuera a cierta iglesia que tiene reuniones muy salvajes. Dice que mi esposa fue de todas formas. Y yo la saqué de la iglesia del cabello y que la lastimé tanto que tuvo que ir al hospital. En primer lugar, yo nunca le dije que se mantuviera alejada de esa iglesia. En segundo lugar, no la saqué del cabello. En tercer lugar, nunca tuvo que ir al hospital. Y por último, nunca he estado casado, así que no tengo esposa. ¿Ya? Hay cosas que pasan, hermanos, que se echan a andar, que se rumorean y no sirve. Y tristemente en la iglesia del Señor muchas veces pasan cosas así. Usted no se preste para eso. Use su lengua para adorar al Señor, use su lengua para predicar de Cristo, use lengua para llevar consolación, use lengua para hablar lenguas espirituales, pero no para andar chismeando y murmurando y acusando, y su oído no lo preste para cualquier cosa. Como dijo una querida hermana hace muchos años, una misionera, dijo, yo de mi corazón puedo hacer 2 cosas, o puedo hacerlo un cofre o puedo hacerlo una pelela, una vacinica. Usted sabe para qué es cada cosa. Entonces, si usted escucha mugres, porquerías, como que tiene una pelela ahí en su corazón. Se va a ensuciar, se va a contaminar. Pero si usted es un cofre, ya tesoro, cosas buenas, que le bendicen, que le animan y le alientan. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, me parece que está dentro del contexto de estos ancianos. O sea, si hay una situación real, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. O sea, si está, ¿no es cierto?, hay una honra sobre su vida, eso también conlleva una mayor responsabilidad y que quizás usted tiene que asumir, o yo tengo que asumir que en un momento, si me equivoco, si fallo, voy a estar, ¿no es cierto?, en un escrutinio más público y quizás la reprimenda debe ser pública. ¿Ya? Eso es lo que dice el apóstol. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Él llama testigo a los ángeles aquí, ¿verdad? Pero por sobre todo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que guardes estas cosas, a lo que ha enseñado, lo que ha estado diciendo, no haciendo nada con parcialidad. La justicia debe ser cinto de nuestros lomos, debe estar ceñida la justicia. Nuestros lomos deben estar ceñidos con justicia, hermanos, para que no hagamos nada con parcialidad, seamos totalmente imparciales. En el caso, por ejemplo, yo tengo mis hijos, mi esposa, mis nietas en la iglesia y debo actuar correctamente. ¿Ya? Alguna vez me ha tocado poner también en disciplina a mi hijo y he tenido que hacerlo, porque la palabra me dice que yo debo actuar imparcialmente, no con parcialidad. ¿Ya? Si
está en un lugar, tiene que ser porque ha seguido el camino, ¿no es cierto?, de todos los hermanos. Después dice Pablo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué significa esto? Algunos dirían que no debemos llegar y orar por la gente y poner las manos. Los estudiosos dicen que no es eso lo que está diciendo, sino básicamente que está diciendo que hermanos amados, lo que no poner con ligereza las manos sobre ninguno. Hay dos posibles situaciones que podían darse. Una, ¿no es cierto?, apartar para el ministerio, ¿no es cierto?, y ungir personas con ligereza. Y la otra es que se dice que en el principio, a veces cuando una persona en términos nuestros, se descarriaba, volvía atrás, cuando volvía a la iglesia, había una costumbre de que las personas debían, se le iba a poner las manos sobre su cabeza para restaurarlas. Entonces, en cualquiera de las dos formas no podía Timoteo ser muy apresurado, muy apresurado. No debemos nunca, hermanos, apresurarnos a poner las manos, los líderes, sobre otros. Yo he visto con tristeza, con profunda tristeza, hermanos amados, que a personas que se le han impuesto las manos con ligereza para apartarlos para el ministerio, para reconocer el ministerio en su vida, y he visto, hermanos, desastres en torno a su vida. A un querido hermano que estuvo muchos años acá en la iglesia antes, lo quería y forzaba por ir a la... Yo le decía, usted no está preparado. No, si usted no está preparado. Después le abrió una posibilidad por ahí y se fue de la iglesia. Al final terminaron ungiéndolo como pastor. Yo le rogaba, él decía, no, usted no acepte eso, va a estar mal y lo van a dejar solo. Dicho y eso. Después estuvo mal, dejó mal puesto el evangelio, un montón de cosas, hermano. No culpa al hermano, culpa de la persona que lo miró, no supo quién era, no fue capaz de venir acá y decir cuál es el testimonio de este hombre, cuál es la debilidad de este hombre, y le puso las manos simplemente por tener quizás un pastor más, una persona más que le diezmara, no sé cómo era el tema. Qué triste eso. No debemos hacerlo rápidamente, deben ser probados. Por eso en nuestra iglesia tenemos también escalafones, ¿cierto?, digamos así, porque hay un pastor que es probando, un pastor ayudante, y después viene a ser un pastor con todos los derechos que tiene en ese aspecto, ¿ya? Y eso es lo que podemos hablar nosotros hoy día, porque la otra parte no la vivimos, ¿no es cierto?, de que alguien se aparte del Señor y vuelva. Obviamente, si se aparta del Señor, también tiene que seguir un proceso en la iglesia. No puede llegar y tomar el mismo lugar. Es que el hijo pródigo le dio inmediatamente. Tiene que mostrar, ¿no es cierto?, que se ha arrepentido y todo lo demás. Y le habla Pablo a Timoteo, entonces consérvate puro. Después le da un consejo personal. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces tenemos dos cosas aquí, o tres cosas quizás, hermano. Una, que Timoteo era una persona enfermiza y problemas estomacales tenía fuerte Timoteo, ¿ya? Y Pablo le recomienda entonces que no beba agua, porque el agua no era tan pura, aunque hoy día también casi no vemos agua de la llave, pero no era una agua que le ayudara mucho. Entonces Pablo decía que mezclara, pareciera esa agua con vino, ¿ya?, de tal manera que el vino pudiera purificar y ayudar a este hombre para que no tuviera problemas estomacales. Y lo otro que llama profundamente la atención, hermanos, aquí es por qué, si Timoteo está enfermo, por qué Pablo y su autoridad apostólica no va y lo sana. Y nos hace ver, hermano, que hay cosas que no entendemos, no comprendemos, pero Dios sana, yo creo que sana. Que Dios hace milagros, sí hace milagros, pero no entiendo y no comprendo porque a veces también Dios decide no sanar. Y es el caso de Timoteo, de discípulo, un tremendo hombre de Dios, que está consciente del problema, pero no está sano, está con problemas estomacales, ¿ya? Y dice
y tus frecuentes enfermedades. Ni siquiera era esporádica, no, frecuentes enfermedades. Está diciéndoselo. Y dice Pablo después, entonces los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, son evidentes, hay pecados que son evidentes. Y hay cosas que no son evidentes. Pero Dios, ante los ojos de Dios está abierto todo, desnudo todo. Al hombre podemos engañar, yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios no lo puedo engañar. Y eso es lo importante, estar abierto y desnudo nuestro corazón delante del Señor. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. También hay gente que hace oculto, pero sale en público. Por eso Jesús dijo, tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. En público. Es imposible no saber que una persona ha estado en el lugar secreto, que ha estado ahí en la habitación del Señor. Muy bien. Así, todos los que están, y terminamos con esto, poco aplicable quizás hoy día esto, porque hermanos, no existe esta esclavitud en este sentido de la Biblia. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hay una relación, ¿no es cierto?, de amo o de siervo a amo, en este caso de esclavo a amo. Hoy día en nuestra sociedad, gracias a Dios, no existe eso, pero existe una relación contractual entre un obrero y su empleador, o un empleado y su jefe, ¿no es cierto? Y el principio es el mismo. El principio es el mismo, ¿ya? Nosotros debemos, ¿no es cierto?, trabajar bien. Un cristiano debe ser un buen trabajador. Un cristiano debe ser un buen trabajador. Dice la Escritura, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Delante de los reyes estará. Hay que ser solícito. Hace un par de semanas atrás les conté que falleció un primo mío de cáncer, 65 años, Miguel Paz. Y honro la memoria de mi primo porque nosotros nacimos en un pueblo donde tenía mucha pobreza. La mayoría de la gente emigra de ese pueblo para poder ir a otros lugares y especialmente hacia el norte, a la minería. Y mi primo no tuvo una educación universitaria, ni tampoco en esos años no existían los CFT, ¿cómo se llaman?, de técnico, ¿no? Simplemente entró a la minería a trabajar. Pero se esforzó tanto y vivió con tanta responsabilidad su trabajo, mi primo, que al final, él trabajaba en Codelco, a mi primo sin ser, ¿no es cierto?, sin estudios, a él le reconocieron el nivel de ingeniero. Lo reconocieron. Y hay un video muy bonito que hicieron cuando falleció mi primo y hay una explanada en el desierto y está lleno de camiones inmensos que usan la minería, tocan las bocinas, hay un hombre que hace un discurso en relación a mi primo y tocan todos los camiones sus bocinas y empiezan los camiones a levantar sus tolvas así gigantes en memoria de este hombre. Pero este hombre no tenía estudios. Este hombre fue un buen trabajador. Este hombre fue un hombre responsable. Y hermanos, por eso se codeó, ¿no es cierto?, y pudo escalar a niveles importantes por el trabajo, por el esfuerzo, la dedicación. Es algo que en la iglesia también tenemos que aprender. A veces, tristemente, hay cristianos que en su trabajo lo único que hacen es pelear o sacarle, ¿no es cierto?, el cuerpo al trabajo. Pero si firmaste por trabajar en un lugar, da gracias a Dios por ese trabajo, honra a Dios con ese trabajo y ve cómo Dios puede obrar y puede operar y te puede llevar a otro nivel. Que la gracia de Dios nos sostenga cada día más, hermanos. Un abrazo grande, cada uno de ustedes, Dios les bendiga y podamos vivir y transitar en estas palabras importantes del Señor para nuestra vida.
Un abrazo, Dios les bendice.